Navarra para hablar de la dación en pago, que es otro de los asuntos que en medio de la crisis económica ha ocupado una buena parte del espacio político, porque hay muchísimas familias afectadas. Luego hablaremos, pero solo el año pasado 600 familias fueron desahuciadas en Euskadi, perdieron su casa. La dación en pago es un acuerdo que siempre depende del acuerdo y de la voluntad del banco, por el que, en fin, alguien que no puede llegar a pagar su hipoteca, si el banco así lo acepta, le da su casa como pago por esa deuda que tiene con el banco y la deuda queda saldada. Bueno, pues hace unos días, en concreto el 3 de octubre, un vecino de Villava que se llama Urco Rodrigo se encerró en una sucursal bancaria para tratar de llamar la atención de los responsables de esa caja de ahorros. Ahí tienen esas imágenes. Bueno, su objetivo era intentar llegar a un acuerdo con la sucursal, en concreto Caja Rural de Navarra, para saldar la deuda en relación a su vivienda. Desde Pamplona nos acompaña precisamente Urco Rodrigo. Arratsaldeon, buenas tardes, Urco. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar por el principio de su historia. ¿Usted cuánto dinero debía? Bueno, yo exactamente dinero no es que debiera. Estaba en un proceso por el cual me habían embargado la casa, se había quedado Caja Rural con la casa al haber hecho una subasta. Y entonces todavía estaba por dilucidarse por cuánto dinero se habían quedado la casa y cuánto dinero me quedaría a mí de deuda. Más o menos calculo en torno a 50.000, 70.000 euros de deuda se me quedaría después de haber perdido la casa, en la cual yo ya había invertido también mucho trabajo y mucho dinero, claro. Claro, y entiendo que usted en ese momento no podía hacer frente, ya incluso sin su casa, al pago de semejante cantidad de dinero. No, yo ya llevaba 1 año y medio sin poder hacer frente a las cuotas y llevaba 6 meses intentando llegar con ellos a un acuerdo para pagar las deudas que tenía y pues para reconducir la hipoteca y los otros créditos que tenía con ellos, otras deudas. Oiga, y entonces usted decide encerrarse en la sucursal. ¿Cuál era su objetivo cuando decidió encerrarse? Bueno, lo primero, no me trates de usted, que me siento muy mayor. Bueno, entonces, tú cuando te encerraste en la sucursal, ¿qué pretendías? Bueno, yo cuando lo que pretendía al encerrarme en la sucursal era que Caja Rural se sentara conmigo para buscar una solución a esto que se había generado. Por lo cual le estaban embargando a mi madre 200 euros desde hace 1 año. A mí se me quedaba una deuda de más de 70.000 euros, bueno, todavía te digo que está sin calcular del todo, pero más de 50.000 euros sin ninguna duda, y además me quedaba sin casa. Y todo esto llevando 6 meses con el alcalde de Villava y con representantes de las plataformas antidesahucios, yendo a reunirnos con Caja Rural para buscar una solución a no llegar a esta subasta de mi casa y a llegar a que se me quedara en una situación pues mala, fatal. Urco, ¿tú durante cuánto tiempo estuviste encerrado en la sucursal? Pues no llegó 2 horas y media o algo así. ¿Y qué sucedió? ¿Llegó algún responsable de la sucursal con el que finalmente pudiste hablar? Sí, primero llegaron algún policía, que fue muy amables, la verdad. Y luego llegó un cabecilla de Caja Rural y me llamó por teléfono y accedieron a darme un papel, para la semana siguiente con una condonación de la deuda. Una condonación de la deuda. Al final no ha sido dación en pago, es una cuestión técnica, pero bueno, pues para que en 1 semana me dieran el papel de la condonación de la deuda. Una cosa, Urco, ¿tú tienes por escrito el acuerdo? Yo tengo por escrito lo que ellos me han dado y luego la semana pasada me han dado los 2 papeles que judicialmente hacen que se me perdone todas las deudas que me estaban reclamando. Bueno, porque pues antes de nada, Urco, una cosa personal. Antes de nada, enhorabuena por el alivio que yo supongo que le habrá supuesto todo esto, ¿no? Sí, muchas gracias, sí, mucho alivio, la verdad. Pero la verdad que es una pena tener que llegar a estas situaciones tan extremas de reivindicar la justicia y que no se pueda hacer así sentado en una mesa negociando
yo qué sé, como personas. Desde Bilbao nos acompaña Marisa Gracia. Arratsaldeon, Marisa. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, ya conocen ustedes a Marisa Gracia, ella es delegada de Ausbank, de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios en Vizcaya. Marisa, no está regulado esto de la dación en pago por ley, ¿no? Da la sensación de que hay que negociar caso por caso y que depende de la habilidad o de la presión que pueda realizar el usuario. Toda la razón. Regulación sí, es una forma de extinción de obligaciones. En este caso estamos hablando de la extinción de una obligación del préstamo de Urco o de otros afectados por estas situaciones, pero claro, lo que no hay es ninguna obligación por parte del acreedor, en este caso la Caja Rural de Navarra, de aceptar ese intercambio, es decir, en lugar del dinero que le debía Urco, pues aceptar la vivienda o la finca en pago de la deuda y con eso dejarlo todo saldado. Entonces, claro, siempre va a depender de la voluntad del acreedor y en este caso de la entidad bancaria. No están muy por la labor, por lo que veis, ¿no? Marisa, ¿en qué casos se puede plantear uno la dación en pago y en qué casos el banco puede aceptarla? Es una cuestión de voluntariedad, o sea, es un poco lo que dije, no hay unos casos tasados. Precisamente parte de la reforma hipotecaria que se pretendía, que al final culminó en una reforma que no está mal porque algo hemos avanzado, que se publicó en el año 2013, en mayo, y que ha permitido otra serie de cosas que, si te parece, pues al hilo de lo que le ha ocurrido a Urco podemos comentar. La dación en pago no cogió forma ahí. Realmente, por un poco, yo creo que de temor, y de un temor fundado a que una dación en pago exigiría una reforma del Código Civil, por lo tanto una reforma muy profunda, una reforma de la ley hipotecaria también, y el abrir esa puerta con generalidad, pues evidentemente provocaría que las entidades bancarias no formalizaran préstamos, que tampoco es que los formalicen mucho desde hace ya mucho tiempo, con las características que vienen teniendo hasta ahora, sino que serían mucho más duros. Marisa, una duda, hemos hablado de la dación en pago, pero claro, es que decía Urco, claro, pero si yo les doy mi casa, es que todavía me quedaba una deuda. A mí me la han condonado. Es decir, cuando uno da su casa porque ya no puede pagar su hipoteca, eso tampoco significa que salde su deuda. Claro, bueno, realmente él no la ha entregado, se la han subastado. De manera que en la subasta no es que haya entregado y todavía se siga debiendo. La subasta es lo que le ha ocurrido seguramente, aunque no conozco a fondo más que los datos que hemos podido conocer a través vuestro. La adjudicación que ha hecho el banco es bastante menos por el precio, quiero decir, un precio bastante inferior al de tasación, como mucho un 70%, de manera que, claro, el resto lo sigue debiendo. Su deuda normalmente siempre va a alcanzar más dinero y esa parte que no ha podido ser saldada con la finca que se ha quedado el banco es la que afortunadamente parece ser que ya no sigue debiendo, pero teóricamente cuando terminó la subasta él seguía debiendo y bastante dinero al banco. Me gustaría detenerme en ese momento de la subasta. Yo no sé, Urco, si algún familiar o algún amigo te echó una mano, te pudo echar una mano y dijo, bueno, yo voy a la subasta y pujo por la casa. ¿Llegó ese momento? ¿Se produjo esa situación? La verdad es que sí que llegué a mandar a gente a la casa, o sea, a la subasta, perdona, pero nunca a pujar por ella. Porque la verdad es que tampoco quería implicar a nadie más en mi familia con la casa esta. Y también quería denunciar que en la subasta solo se puede entrar la gente que va a pujar. Ni incluso yo pudiendo dar poderes a alguien para que vaya en representación mía, para enterarme yo en el momento de cómo se quedan las cosas, pues no puede ir nadie. Urco, ¿a ti te ha hablado algún familiar? Me parece un poco una actuación mafiosa, ¿no? Discúlpame, Urco, ¿a ti en algún momento un familiar te avala ante el banco? A mí, en un momento, cuando yo pedí la hipoteca, me avaló mi madre con su nómina para poder pedir la hipoteca. ¿Y llegaron a embargarle bienes a ella? Y luego más tarde no he pedido. ¿Llegaron a embargarle bienes o incluso dinero Bueno, de la es que cuenta? Mi caso es un poco raro, porque tenía una hipoteca, o sea, un crédito personal, para poder hacer el proyecto de la casa y todo esto, que era una rehabilitación de una vivienda antigua.
por otro lado tenía las deudas del crédito hipotecario, más luego hay que sumarle una deuda de una tarjeta de crédito de estas que tenía cuando funcionaba yo con la empresa. Entonces, en verdad debía de los 3 lados. Y a mi madre le estaban embargando desde octubre del año pasado 200 euros por el crédito personal. Adelante, Iñaki. Sí, Porque ella era balista en el crédito personal. Marisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, ha hecho usted mención al hecho de que, como decía Urco, se haya resuelto el tema como condonación de deuda en vez de como dación de pago, ¿no? Porque eso requiere eso tiene un trasfondo jurídico muy importante, requiere unas modificaciones legislativas. Pero yo me pregunto, el hecho de que se esté procediendo a los arreglos de esta manera que Urco calificaba técnica de condonación de deuda, ¿os les da por satisfechos? Quiero decir, no, claro, sí, al final el efecto es muy similar al de la dación en pago. Damos... Ciertamente tenía razón Urco, porque realmente ya, claro, una vez que se ha producido la subasta y constando todavía una deuda pendiente, ya no se puede hablar de dación en pago. Eso sería antes y con la entrega ya se hubiera quedado saldado. Quedando pendiente una deuda, la Caja Rural ha tenido el detalle de perdonarle el resto, darse por saldado, y por eso se le llama una condonación, que en el fondo es un perdón. Marisa, y luego están las cifras de desahucios, Buah, que desde terrible. luego siempre No nos bajan. dejan con la boca abierta. Estuvo el lunes pasado el juez José María Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, con nuestro compañero Claudio Landa en el programa de la tarde, en Sin ir más lejos. Bueno, pues ahí el magistrado, después de recibir el premio Chema Fínez a la promoción de la justicia, se refirió a los desahucios y dio unas cifras que todavía nos tienen con la boca abierta. Vamos a escucharlo. Sigue habiendo un número muy elevado de lanzamientos, de desahucios todos los días. Estamos hablando de cerca de 17.000 desahucios al año, y quiere decir que decenas de familias cada día pierden la vivienda. También es verdad que algunas entidades financieras han decidido, a la vista de la oleada de protestas y de tensiones sociales, dejar de ejecutar, pero seguimos hablando de casi 15 o 20 familias que pierden su vivienda por incapacidad de poder pagar, y ante unos contratos que le han desmantelado su patrimonio, les han desmantelado su vida. Marisa, 17.000 desahucios al año en España. El año pasado, solo en Euskadi, hubo 600 familias que perdieron su casa. Son cifras demoledoras. Tremendo, sí, sí. Realmente a mí también me gustaría, ha apuntado el magistrado, que es un excelente magistrado y que los que nos dedicamos a estos temas le tenemos realmente en veneración, ¿no?, por la humanidad y la flexibilidad a la hora de interpretar la norma, ¿no?, en favor de la parte débil, que en este caso pues es el ejecutado o el hipotecado. Pero realmente, la ley, por ejemplo, esta que he mencionado, la reforma que hubo en el 2013, permite al endeudado defenderse mejor ante las ejecuciones hipotecarias. Es ahí donde yo me pierdo un poco si el caso de Urco o de muchos desahuciados a los que no tengo acceso realmente utilizan esa defensa, ¿no?, como el examen de las cláusulas abusivas que pueda tener su hipoteca, porque lo que ha comentado el magistrado es cómo el contenido de esos préstamos realmente ha llevado a la despatrimonialización de la familia. Ya no solo el que debo 100 más sus intereses. ¿Cómo son esos intereses? ¿Qué cláusulas te han puesto sin que tú te enteraras, como la cláusula suelo o cláusulas de intereses moratorios tremendos, ¿no? Eso ahora se puede discutir en una ejecución hipotecaria, y he sido testigo de muchas paralizaciones de ejecuciones y por lo tanto de desahucios gracias a poderse defender de esa manera. Seguro que los intereses que le intentaban aplicar a Urco, encima si llevaba ya tiempo en retrasos con los pagos, fueron intereses tremendamente abusivos, seguro, y por ahí había que haber empezado a oponerse y a paralizar esa ejecución. Urco, tú en un momento determinado te diste cuenta de que todo el dinero que estabas pagando ni tan siquiera había comenzado a pagar la hipoteca porque solo había conseguido pagar una parte de los intereses. ¿Que si me di de cuenta? Sí. Sí, sí que me di cuenta. Es decir, tú te encuentras con que, bueno, yo todavía la hipoteca que debo es que no la he pagado porque todavía estoy pagando intereses de demora y todavía me queda toda la deuda por la que contraté la hipoteca.
Sí, así es, sí, sí. Bueno, Ya Marisa, y sabía luego ya. hay Nunca se otras... pone Los uno al intereses día, ¿no? al 21%. Hay otras declaraciones, Fíjate. Marisa, que quiero que escuchemos del magistrado José María Fernández Seijo, haciendo alusión a cómo los jueces españoles, a los que tantas familias agradecen que hayan hecho de parapeto para evitar que sean desahuciados, como dice este magistrado, que es muy complicado, en fin, tener que lidiar con las leyes que hay en España y que continuamente tienen que ir a Europa pidiendo que les echen una mano. Vamos a escuchar al magistrado. Lo que no puede ser es que cada 4 o 5 meses los jueces españoles tengamos que ir a Europa a tocar a la puerta del tribunal a pedirle que nos eche una mano, porque aquí pues, se legisla mal y técnicamente de manera deficiente y con una insensibilidad social muy grande. Pero yo creo que el problema no es de los jueces, sino de quien hace las leyes. Marisa, ¿por qué tienen tan claro en Europa lo que los políticos no tienen tan claro aquí en España? Pues porque realmente los problemas en Europa son comunes, son similares. En otros países europeos el sistema hipotecario funciona de otra manera, se regula de otra manera y, como bien dice el magistrado, es que tenemos leyes decimonónicas. En el siglo XIX la situación del país no era la misma, ¿no? Es una obviedad, hay que atacar eso de fondo y no hay que hacer parches. Y por eso admiro a este magistrado, junto con algunos que tenemos además muy cerca y que conozco bien por mi trabajo, que realmente velan mucho por los intereses de los endeudados y, a pesar de esa dificultad que tienen con la legislación que les toca aplicar, hacen una interpretación lo más flexible que pueden. Marisa Gracia, delegada de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios en Vizcaya. Arratsaldeon, eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotros, agur. Urko, muchísimas gracias por haber venido y contar su caso, y enhorabuena por ese alivio que ha supuesto que le condonen la deuda. Nada, a vosotros, muchas gracias por darme voz y eso, ya estaremos otra vez. Gero arte, buenas tardes. Bueno.